En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. El acta de la sesión 109 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 110 se encuentra a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Se da cuenta de los siguientes documentos que han llegado a nuestra comisión. Oficio 973 de la Subsecretaría de Educación, señora Alejandra Arratia, mediante el cual responde nuestro oficio sobre los hechos ocurridos en el Liceo Miguel de Cervantes y Saavedra, de la Comuna de Santiago. Oficio 2032 del subsecretario subrogante del Trabajo, señor Miguel Zúñiga, en respuesta a nuestros oficios 195 y 220, por los cuales adjunta oficio 579 del Director Nacional del Trabajo, señor Sergio Santibáñez, respecto de modificación del sistema de jornada excepcional de sus trabajadores a una jornada ordinaria en el Sename y del Servicio de Protección Especializado de la Niñez y Adolescencia. Es un oficio que reiteramos y que respondieron. Oficio reservado, número 291, del Director Nacional del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, señor Claudio Castillo, por el cual responde a nuestro oficio 205, sobre las medidas adoptadas con ocasión del fallecimiento de dos trabajadores de la residencia familiar Alameda de Talca, ubicada en la región del Maule. Oficio número 816 de la Subsecretaría de la Niñez, señora Verónica Salva, sobre recorte presupuestario. Carta de la representante de la Red Nacional contra el Acoso Laboral, señora María José Zúñiga, por la cual solicita a la Comisión la creación de una comisión investigadora sobre la muerte del señor Hugo Morales, quien se habría desempeñado como funcionario de Gaffiter en el Palacio de la Moneda. Oficio número 838 de la Subsecretaría de la Subsecretaria de la Niñez, señora Verónica Silva, por el cual remite información presupuestaria. Oficio de la Subsecretaria de la Niñez, también que emite información presupuestaria, también de la Subsecretaria de la Prevención del Delito, Carolina Leitao, remite información presupuestaria. Oficio del Director Nacional del Servicio Nacional de Protección de la Niñez y Adolescencia, con la misma información. También remite información presupuestaria la Directora Nacional del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol. Correo electrónico del señor Claudio Celedón, mediante el cual solicita la ayuda de la Comisión respecto de la situación que aquejaría a su hija, cuya tuición está a cargo de la madre de la menor, quienes residen en una toma de la comuna de Viña del Mar, región de Valparaíso. Correo electrónico del señor Sergio Adriasola Díaz, por el cual propone envío de tesis sobre situación en derechos de familias y cuidado de los niños. Comunicación de la Corporación Rayén Maguida en el marco del programa Abriendo Caminos, en colaboración con la Subsecretaría de la Niñez, e invita a una muestra artística que dará cuenta del proceso llevado a cabo, la que se realizará el miércoles 26 del presente mes en la comuna de San Joaquín a las 19 horas. Confirmación para asistir a la sesión de hoy de la ministra de Desarrollo Social y Familia, señora Javiera Toro, por medio de la aplicación Zoom, debido a cambios imprevistos en su agenda, por eso no puede concurrir presencialmente. Y los siguientes reemplazos en la sesión de hoy. Reemplazo en la sesión de hoy de la diputada señora Joana Ahumada, a la diputada Sara Concha. El diputado señor Roberto Arroyo a la diputada señora Francesca Muñoz, y finalmente el diputado señor Joaquín Lavín a la diputada señora Natalia Romero. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Gracias, secretario. Buenas tardes a toda la comisión. Secretario, yo tengo unas preguntas sobre la cuenta, porque el punto número 4, el punto número 6 y el punto número 7 hablan sobre información de la subsecretaria de la Niñez, Verónica Silva, por el cual remite información presupuestaria. En los oficios
respectivamente 816, 838 y 840. ¿Es información distinta toda esa? ¿Son sobre distintas responsabilidades de la ley de presupuesto? Sí, yo entiendo que sí, que es información distinta, presidente. Ya, gracias. Y toda esta información la hará llegar al WhatsApp. No, que está a disposición Ya. ya es pública, presidente. La pueden consultar en la Perfecto. página de la comisión. Sí. ¿Ya quiere que le enviemos el link de la cuenta a los diputados, a los correos? Pero después en la cuenta está el link precisamente para poder descargarlo. Sí, lo pueden descargar, pero sin perjuicio de eso, Ya. se los voy a mandar al WhatsApp. Ya. Ya, sí, porque a mí efectivamente me interesa en particular este oficio, el oficio del número 2, que es con el que el subsecretario del Trabajo responde por los oficios que habíamos pedido a la Dirección Nacional del Trabajo respecto de los ¿cómo se llama? La jornada especial de La jornada especial, los turnos. Los turnos, exacto. El tercer turno. Se le hará llegar, presidente, todos los documentos como usted Muchas gracias. lo ordene. Palabras sobre la cuenta. Puntos varios. ¿Alguien quiere plantear en esta comisión? Después de un tiempo, ¿no? Está la... Presidente, tiene problemas logísticos la ministra, pero está intentando ingresar. No sé qué le pasará a ellos. Por parte de la Cámara no hay problema, en todo caso. Perfecto. Se invitó también a los diputados, ¿cierto?, que son mocionantes de este... Que la vez pasada nos pusieron acá el diputado Undurraga y la diputada Concha. Sí. Sí, y aquí... Que la diputada Concha fue reemplazada por el diputado... No, digo yo, para esta sesión, a los mocionantes, el diputado Schubert, etcétera, ¿o no? Entiendo que se hace siempre... Sí, se les manda la citación a todos los... Se manda la citación Sí, a todos los diputados. eso, por si ellos quieren venir. Sí, Perfecto. perfecto. Bien, pues entonces vamos a esperar a la ministra que se conecte. Yo, mientras tanto, quizás los puedo actualizar respecto del proyecto de la mesa de la niñez que teníamos en desarrollo. Aparentemente es muy difícil desarrollar un proyecto de ley sin aunque sea, digamos, para ponerlo a disposición del Ejecutivo, sin tener algunos datos del Ejecutivo que pueda, digamos, darle sostenibilidad al proyecto. Porque, por ejemplo, si es que en el proyecto se promueve aumentar la cantidad de residencias a nivel provincial, por ejemplo, bueno, eso tiene que tener no basta con simplemente generar un artículo que lo diga, ¿cierto? Entonces, lo que estamos haciendo ahora es desarrollar un informe más detallado, como una minuta, y ahí les pido ayuda con sus asesores, porque efectivamente a mí Maida me dijo que se ha movido poco la cosa, ¿ya? Entonces estamos han habido situaciones, ¿cierto?, por la que nos podemos distraer, pero sí sería bueno que ahora nos enfoquemos esto para ojalá sacarlo antes de fin de año, ¿ah? Y creo que se puede, porque la información que ya disponemos del informe de la Secretaría, que finalmente son las actas de todos los expositores, está bien contenida y está bien trabajada. Entonces simplemente ya ir resumiendo o haciendo los puntos que ya están, digamos, en gran parte conversados. Así que ahí se agradecen sus ayudas a los respectivos asesores para poder dar vuelta. Diputada Pizarro. Sí, yo creo que la situación de las elecciones nos retrasó un poco. Vamos a seguir con el acuerdo entonces que la asesora legislativa del presidente va a hacer una nueva citación. ¿Para cuándo? Yo creo que es necesario que nosotras y nosotros le pongamos ya una fecha, ojalá para esta semana. Entendiendo que el jueves puede ser complicado, no sabemos si vamos a seguir con presupuesto, y quería sugerir el día viernes, como para un primer encuentro de los asesores. Sí. Déjeme preguntarle a ella misma. Déjeme preguntarle a ella misma para... O sea, en principio sí.
pero para que la cuestión resulte vamos a preguntar. No sé si suspendemos unos minutos o... Sí, porque fuimos a ver, estamos viendo en informática. Ya. Pues según la ministra se está tratando de ingresar y no puede, pero... Perfecto. Vamos a suspender 5 minutos mientras llega la ministra. Se reanuda la sesión. Ministra, la vemos y la escuchamos. Muy bienvenida a la comisión para ver este proyecto que establece el derecho de atención preferente para realizar trámites presenciales y de priorización en el otorgamiento de prestaciones y beneficios sociales a personas que indica. La semana pasada, ministra, tuvimos aquí a los mocionantes que nos dieron algunas nociones de este proyecto y encantado hoy día vamos a escuchar su planteamiento al respecto. Así que no sé si alguien tiene algo más. ¿Le damos la palabra a la ministra? ¿Sí? Sin más, ministra, el espacio aquí es todo suyo. Muchas gracias. Muchas gracias. Por su intermedio, saludo a los diputados, diputadas, gracias por la invitación. Me voy a referir ahora a algunos comentarios generales respecto de la propuesta y más específicamente respecto de lo que tiene que ver con niños, niñas y adolescentes que se encuentran bajo el cuidado del sistema de protección especializada de la niñez y la adolescencia, que es uno de los servicios relacionados a el Ministerio de Desarrollo Social. Entonces, en ese sentido, quisiéramos en primer término señalar que destacamos el enfoque de cuidados que tiene el proyecto, y hay una primera dimensión que tiene que ver con la orientación del proyecto, la preocupación que está detrás de este, que desde el Ministerio de Desarrollo Social compartimos, especialmente cuando hablamos de niños, niñas y adolescentes, cuando hablamos también de personas embarazadas, si bien no son directamente la población del Ministerio de Desarrollo Social, pero creemos que es un objetivo que está bien buscado, bien orientado. Y en particular cuando se habla de reforzar la atención prioritaria y que los apoyos del Estado, que el acceso a programas sociales lleguen adecuadamente a los niños, niñas y adolescentes beneficiarios de programas del sistema de protección especializada de la niñez y la adolescencia, creemos que eso va en una dirección que es correcta, en la que hemos estado trabajando y que, bueno, luego al final me voy a referir concretamente respecto del texto del proyecto. Pero importante distinguir a propósito del rol que cumple el Ministerio de Desarrollo Social, donde se inserta la protección especializada de la niñez y la adolescencia, porque hoy día tenemos una noción de protección integral de la niñez y la adolescencia que deriva de la Convención sobre los Derechos del Niño, que reconoce la integralidad de los derechos de niños, niñas y adolescentes, derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales. Y en razón de las distintas etapas de crecimiento, de desarrollo de los niños y niñas, la Convención de Derechos del Niño reconoce que se requieren marcos de protección que sean especiales, conforme al curso de vida, adaptados y que requieren cierto reforzamiento en algunos ámbitos. Y la Ley de Garantía de la Niñez y la Adolescencia, que está en vigencia desde el año 2022, se hace cargo de incorporar esa noción y esa perspectiva de protección integral dentro de nuestro Estado, y como contrapartida al reconocimiento de los derechos establece una serie de obligaciones a las familias, a la sociedad y al Estado como garantes del cumplimiento de estos derechos. Entonces tenemos por un lado
la protección integral de derechos de niños, niñas y adolescentes, que requieren un conjunto de iniciativas de política pública de carácter universal, ¿cierto? Que tienen principalmente un objetivo de prevención, de protección universal, de prevención de amenazas o vulneraciones, y también el restablecimiento inmediato de los derechos de los niños cuando se produzcan esas vulneraciones. Y por eso el modelo de intervención de la Ley de Garantía reconoce 3 ámbitos de acción: la promoción y defensa de derechos, que son acciones destinadas a elevar el respeto de los derechos; el seguimiento y el acompañamiento, que son acciones sustentadas en la protección social destinada a dar apoyos a niños, niñas y adolescentes y a sus familias para que tengan las condiciones necesarias para su desarrollo integral. Y aquí es muy importante justamente también todo el rol de la protección social y la intervención de la política pública para que esas condiciones existan, y la protección de derechos cuando se hayan detectado amenazas o vulneraciones que buscan preservar o restituir el ejercicio de derechos. Y esto organiza también la acción estatal en una protección universal, que, como decía anteriormente, obliga al Estado, obliga a la sociedad, obliga incluso al Congreso, a las distintas instituciones del Estado, a las familias, a trabajar de manera integrada en esta protección universal, y la protección especializada, que entra cuando hay un niño o niña que está especialmente amenazado o vulnerado en sus derechos. Y para todas estas protecciones es fundamental la activación, contar con una red intersectorial, que es todo lo que sustenta el sistema de garantía. O sea, el Ministerio de Desarrollo Social, a través de la Subsecretaría de la Niñez, justamente cumple este rol de articulación del intersector, que implica que todos los ministerios de hecho, que son parte del plan de acción de la niñez y la adolescencia, que son todos, adquieren compromisos, adquieren justamente metas, presupuestos que están considerados en ese sentido, pero que además anualmente en el Comité Interministerial de Desarrollo Social, Familia y Niñez articulan cuáles van a ser, ¿cierto?, sus acciones especialmente dirigidas a la niñez y la adolescencia. Pero por otro lado, la protección especializada requiere una atención diferenciada basada en acciones de reparación o restitución de derechos, y ahí es cuando entra la derivación a programas del Servicio de Protección Especializada de la Niñez y la Adolescencia, tanto cuando están en ámbitos de protección ambulatoria como cuando están en ámbitos de protección residencial, que es evidentemente el caso de los niños que requieren mayor apoyo en ese sentido. Y ahí lo que nosotros estimamos que es relevante tener en cuenta es, por un lado, lo que ya hace hoy día el subsistema Chile Crece Contigo, que entre otras cosas establece el programa ESGE, que está reglamentado en el decreto supremo que regula Chile Crece Contigo, que consiste en un acompañamiento y seguimiento personalizado a la trayectoria de niños y niñas, y que establece prestaciones garantizadas para el 60% de la población y atención priorizada para el 40% más vulnerable de la población. Entonces, ahí primero quisiera señalar eso, porque tenemos un programa, que justamente es el programa ESGE, que busca entregar ese acompañamiento personalizado y, entre otras cosas, garantizar que las necesidades, que haya una efectiva derivación y atención de todos los niños, niñas y adolescentes de las familias más vulnerables del país. Y en particular respecto de la atención prioritaria para los niños, niñas y adolescentes del Servicio de Protección Especializada de la Niñez y la Adolescencia, ahí hay un principio de protección reforzada, y ahí quisiera destacar y traer a colación una regulación que ya existe en la Ley 21.302,
que es la Ley Orgánica del Servicio de Protección Especializada de la Niñez y la Adolescencia, que establece justamente la priorización, señalando que los niños, niñas y adolescentes sujetos de atención del servicio y sus familias deberán ser atendidos prioritariamente en el marco de los programas vigentes en los órganos de la Administración del Estado mediante mecanismos que permitan hacer efectiva su priorización. Luego, señala y menciona una serie de ministerios como el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que sabemos que hoy día son dos ministerios, el Ministerio de Economía, Desarrollo Social y Familia, Educación, Justicia, Trabajo, Salud, Vivienda y Urbanismo, Deporte, Mujer y Equidad de Género y Cultura. Señala que por sí o a través de los servicios que les correspondan deberán considerar en el desarrollo de sus programas vigentes acciones específicas para los niños, niñas y adolescentes sujetos de atención del servicio y su familia, y luego se detalla también los mecanismos para poder hacerle seguimiento a eso. Entonces traigo a colación este artículo porque, compartiendo la necesidad que se señala, que se recoge en el proyecto de ley, y valorando muy positivamente el espíritu de este proyecto, cuando hablamos específicamente de niños, niñas y adolescentes, y más específicamente de los niños que son sujetos de protección del Servicio de Protección Especializada de la Niñez, nos parece que está recogida ya en la ley. Por lo tanto, observamos que quizás más que una nueva legislación tenemos que revisar cómo está funcionando esto en cada uno de los servicios y si es necesario reforzarlo en los reglamentos sectoriales. Por lo tanto, en opinión del Ministerio de Desarrollo Social, nos parece y compartimos el objetivo buscado por el proyecto, pero queríamos hacer el punto que en lo relativo a niños, niñas y adolescentes, y en particular a niños, niñas y adolescentes vulnerados y bajo protección del Servicio de Protección Especializada, debiésemos resaltar lo que ya señala el artículo 16 que he traído a colación, y si se avanza en esta legislación que tiene otros ámbitos que no tocan directamente al Ministerio de Desarrollo Social, nos parece relevante tener en cuenta esto para que no haya una colisión de regulaciones, sino por el contrario que pudieran potenciarse entre sí. Eso, presidente. Muchas gracias, ministra. ¿Hay preguntas de los diputados? Diputado Donoso. Gracias, presidente, por su intermedio. Bueno, esto tiene dos temas. Usted se refirió solamente al artículo 2 y de cierta manera lo entiendo. Pero en general lo que abunda no daña. Usted refiere problemas de colisión de derechos. Quizás sería bueno hacer referencia a dónde podría tocar o que es complementario derechamente en el artículo 2, porque a mí me gustaría que participara quizás el Ejecutivo en esto, que es una iniciativa parlamentaria que por supuesto, por lo tanto, no puede tener o no puede rogar gasto, sino que solamente priorización en los casos que se indica, teniendo presente que ambos casos, en definitiva, de una u otra manera favorecen a la familia o a los niños. Uno, a las mujeres que tienen estado de gravidez y embarazo, incluso un año después de su parto, y a los niños, niñas y adolescentes que se encuentran bajo tuición del Estado. Si eso al final del día son niños que han tenido un riesgo social y que están bajo la tuición del Estado, que van a tener o se ven más favorecidos en la vida, y por lo tanto es bueno que como Estado, que como sociedad toda, nos pongamos de acuerdo y los favorezcamos un poco, cosa que puedan competir con los mismos patines que otros niños. Por eso me gustaría que más allá de la opinión, invitar un poco al Ministerio a hacerse parte de este proyecto, a abrazarlo con una indicación en lo que usted dice, en definitiva, en que las normas conversen y no choquen. ¿Más preguntas? ¿Observaciones? Muy bien. Yo le voy a sumar algún comentario, ¿cierto?, a lo que usted ha dicho, ministra, porque usted hizo, en el fondo, alusión a que, bueno, el tema de los niños, sobre todo, estaría cubierto por la ley hoy día del Servicio de Protección Especializada, y lo que
mejor tendría cabida sería revisar cómo están funcionando esos beneficios para esos niños, o esa priorización para esos niños. Y ahí yo le quería preguntar a usted qué sabe de cómo están funcionando precisamente esos beneficios que hoy día la ley les garantiza, y que esta ley que el mismo objetivo que tenía esta ley, digamos, que es fortalecer o darles prioridad precisamente por la situación de vulnerabilidad en la que están. Pero lo otro, me gustaría también ver si podría redundar sobre el tema de las mujeres embarazadas en particular, que también hoy día con la crisis de natalidad, cierto, que tenemos y que yo mismo estoy esperando guagua y mi señora me decía el otro día, por ejemplo, lo que cuesta encontrar un estacionamiento para mujeres embarazadas. Abre la puerta, no puede salir, ¿cierto? No un beneficio que hable este proyecto en particular, pero que eventualmente tendría cabida, ¿cierto? De si se podrían usar los estacionamientos, por ejemplo, de personas con movilidad reducida o discapacidad, para las mujeres que tengan un estado de gravidez ya que les quite movilidad. Por ejemplo, abrir la puerta y bajarse, que eso a veces ya dificulta. No sé si ahí nos podría ahondar, más allá de este comentario casi personal, ministra, sobre la opinión la opinión de este proyecto. ¿Ah? Sí, claro, sí, pues por eso. Si nos podría dar algún énfasis sobre la parte de este proyecto que se refiere a las mujeres embarazadas. No sé si alguien... diputado Zafiro, por favor. Gracias, presidente. Sí, yo creo que coincidimos todos hasta la hora en el tema las mujeres. El artículo 1 dice textualmente: las mujeres que se encuentran embarazadas tendrán derecho a ser atendidas de forma preferente al momento de realizar un trámite presencial ante un órgano de la Administración del Estado. Asimismo, las mujeres señaladas en el inciso anterior tendrán derecho a ser priorizadas previa solicitud de la interesada en el otorgamiento de toda prestación y beneficio social entregado en virtud de un mandato legal por parte de los órganos de la Administración del Estado. A mí me parece esa parte del artículo 1 absolutamente relevante y me gustaría escuchar a la ministra cuál es su opinión respecto en específico de esa parte. Gracias, presidente. Sí, lo que pasa es que a mí me parece que la idea del proyecto no es mala. Mi preocupación, y lo comenté en el viaje hacia acá, es que yo siento que eso de alguna manera está normado, más no legislado. Entonces yo quiero preguntarle a la ministra, porque en su intervención escuché que esto existe. En la práctica lo que no tenemos es un control. Y si la opinión del Ejecutivo le parece que lo podemos resolver de alguna manera que cumpla con lo que aquí se solicita, o necesariamente es necesario legislar. Lo señalo porque a veces nos demoramos harto en un proyecto de ley. Y creo que si esto lo podemos resolver de otra manera, que tenga el mismo efecto, que es un poco la pregunta que hacía el presidente, que tenga el mismo efecto, nos podamos allanar a esa posibilidad, porque mi preocupación es gastar un gran tiempo legislando en esto y finalmente se pueda resolver de una manera mucho más rápida. Por eso hago la pregunta. No es que esté en contra, me parece una buena iniciativa. Lo que me parece que si tiene una solución más rápida que legislar acá, que luego ya vaya al Senado, creo que podríamos visualizar esa posibilidad. Si la respuesta no está ahora, lo entiendo y la solicitaría para una próxima sesión para discutirlo con las diputadas y diputados. Eso, presidente. Gracias. Primero saludar a la ministra, agradecerle el tiempo que se está dando en esta sesión para discutir esto. A mí me preocupan varias cosas que se han comentado aquí y así como el presidente por su intermedio, presidente, se declara embarazado, bueno, yo abiertamente me declaro discapacitado, entonces, y ocupo los estacionamientos discapacitados. No es decir cosa que esto sea como el sillón de Bonoto, pues, o sea, vamos a sacarle a los discapacitados o a los 4 estacionamientos que hay por mall de discapacitados, además le vamos a poner, digamos, a las mujeres embarazadas que
A mí, en lo personal, y disculpe que sea autorreferente, me han tocado hartas grescas con mujeres que dicen estar embarazadas o que bien están embarazadas, pero físicamente no se les nota, ocupando los estacionamientos discapacitados. A mí, más allá, y siendo uno de los emocionantes de esta ley, ministra, a mí lo que me preocupa es la cultura del servicio del Estado de Chile. Porque, por ejemplo, yo voy al registro civil al lado de la Moneda, hay un espacio para atención a discapacitados, pero nunca hay un funcionario, sino hay que esperar y llamar al funcionario para que se pueda habilitar. Es como la atención preferente a discapacitados y embarazados en los supermercados, que depende finalmente de la cajera para que te dé la preferencia, porque uno no puede andar agarrándose a grito velado, digamos, con las personas que están usando la cola en ese minuto. Entonces, yo hago la diferencia entre la atención, por un lado, digamos, y la preferencia para optar a todos aquellos beneficios que el Estado pueda otorgar, digamos, de mejor forma, que también están implícitos en esta ley. Entonces, entendiendo que pueden haber tantos puntos legales que colisionen o que redunden, a mí lo que más me preocupa de todo esto, digamos, es finalmente cuándo vamos a tener un Estado que tenga una cultura de servicio que permita resolver estos problemas que en bancos privados ya están resueltos y que en muchas otras partes están resueltas y que no son requisitos necesariamente de una ley, pero reitero, le agradezco mucho a la ministra por su intermedio, presidente, que hoy día nos acompañe precisamente para discutir y abrir el debate en esta materia. ¿Más consultas o dejamos que la ministra responda a esta ronda de preguntas? Ministra, por favor. Gracias, presidente. Me parece, así reaccionando a los comentarios que se realizan, que hay varias discusiones que se podrían ir como profundizando y toda la disposición del Ejecutivo para ello, porque efectivamente, como recién señalaba el diputado Undurraga, está por un lado y está muy contemplado en el proyecto de ley, tanto la atención preferente como el acceso a prestaciones sociales, que quizás son cuestiones que hay que ver más en detalle. Yo previamente me refería a lo que tiene más bien que ver con el ministerio, que tiene que ver con la dimensión de las prestaciones sociales a niños, niñas y adolescentes que son sujetos de atención del servicio. Entonces, para despejar este tema y las primeras preguntas que se realizaban, lo que nosotros podemos hacer, porque yo les señalaba que en ese ámbito nos parece que la ley del servicio lo recoge ya en el artículo 16, pero de todas maneras, pensando en lo importante que es la implementación de eso, nosotros podemos solicitarle al servicio un análisis más detallado, o la comisión si bien le parece, y podemos trabajar para revisar cómo ese artículo, porque es una legislación relativamente nueva, está funcionando y dándosele cumplimiento por parte de todos los ministerios involucrados. Entonces, eso por un lado, toda la disposición a que pudiéramos trabajar quizás una mesa técnica con los asesores, y nosotros podemos incorporar a los ministerios más específicos que están más directamente involucrados en esto, para poder ver justamente cómo ha sido la implementación de esa norma legal, ya sea para poder hacer los ajustes si es necesario hacerlo, o para que una legislación, si el Congreso continúa con ella, vaya a reforzar esto y no, bueno, evidentemente no va a ser contraria, pero que vaya a reforzarlo. Eso por el ámbito en la materia que tiene que ver con niñez y adolescencia, y lo que yo ya me señalaba al principio. Ahora que me preguntan sobre estos otros ámbitos, también me parece importante ahí quizás distinguir entre la atención preferente y el acceso a programas y prestaciones sociales, porque cuando hablamos de personas embarazadas tenemos toda la regulación, que hay una dimensión de protección que está en el Código del Trabajo, hay otra dimensión importante de protección que está justamente en el subsistema Chile Crece Contigo, que entrega justamente algunas prestaciones preferentes desde el primer control de la gestación de la mujer
embarazada, entonces ahí tenemos que distinguir eso. Y hay otra dimensión que es la atención preferente, que estamos disponibles, muy disponibles, diputados, a poder trabajar todos estos ámbitos en una mesa técnica que podamos ir abordándolos, pero sugiero que los diferenciemos, porque en materia de atención preferente, el diputado Unurraga se refería a la atención preferente de personas con discapacidad, y quisiera resaltar algo, porque esa atención preferente en general la tenemos como incorporada, ¿cierto? No siempre con el cumplimiento adecuado, pero la tenemos incorporada como algo que existe, pero yo quisiera destacar algo. La atención preferente y oportuna para personas con discapacidad y sus cuidadores en instituciones públicas y privadas es algo que solo es ley recién, o sea, el 24 de septiembre de 2025 se promulgó esa ley de atención preferente y se acaba de publicar, y nosotros apoyamos esa tramitación. Podríamos estudiar si trabajar, si es necesario, y pudiéramos trabajar una ley en esa misma dimensión. Y lo menciono porque yo creo que muchas veces pensamos que era un tema que a nivel legal ya estaba resuelto, y recién está resuelto en este sentido muy recientemente. Y por supuesto que las brechas que hay de implementación de una ley que tiene menos de 2 meses hay que abordarlas. Pudiéramos, y en eso el Ejecutivo tiene toda la disposición, trabajar si estudiar una ley que fuese de atención preferente en esta dimensión, y yo distinguiría lo que tiene que ver con acceso a prestaciones que también son pertinentes, pero que ya tienen una regulación, y por lo tanto ahí hay que afinar y mirar dónde pudiera faltar legislación, o como señalaba la diputada Pizarro, poder preocuparnos de la implementación y no reiterar, para que el esfuerzo legislativo en el fondo lo concentremos allí donde nos está faltando, donde hay más bien un vacío legal. Pero la disposición para eso existe de nuestra parte, los equipos técnicos del Ministerio a disposición de trabajar con los equipos de los diputados y diputadas que así lo quisieran, para que pudiéramos poder afinar esos detalles, y que esta legislación, que a nosotros nos parece bien orientada en su espíritu, pueda efectivamente ser un aporte y llenar los vacíos o brechas que existen hoy día. Muchas gracias, ministra. Yo quisiera ahondar en una consulta a propósito de lo que pregunté, de hecho, respecto de los niños, ¿cierto?, que están en el sistema de protección especializada y que tienen algún grado de preferencia en los servicios sociales. Ir un poquito más allá de lo que pregunté recientemente, porque quizás lo que yo y la diputada Pizarro también poníamos sobre la mesa la evaluación de lo que se está logrando con esos niños, ¿no? Porque, por ejemplo, en este proyecto de ley no queda claro a qué niños estamos hablando. Por ejemplo, cuando hablamos de egresados, ¿son los niños que han pasado por el sistema de protección especializada o son los que han egresado efectivamente? Hoy día la ley vigente hace una diferencia, tiene derechos preferentes unos sobre otros, por ejemplo. O también, incluso cuando se hace la diferencia entre niños que son transgresores de la ley, ¿cómo se dice? Y los que están infractores de ley, perdón, y los niños que están bajo cuidado del Estado, bueno, porque han sido vulnerados en sus derechos. Ahí también, bueno, por ser niños todos, ¿cierto?, requieren alguna atención especial, preferente y un cuidado, ¿cierto?, para poder sacarlos adelante. Pero no sé si la ley vigente hace alguna diferencia, por ejemplo, en estas dos categorías de niños que pasan por uno u otro lado por el sistema de protección. Ministra, a ver si me puede ayudar con eso. ¿Alguien más? Sí. Gracias, gracias, presidente. Primero, respecto de la ley vigente, yo me he referido únicamente a los niños que son sujetos de atención del Servicio de Protección Especializada, y por lo tanto no de aquellos que sean infractores de ley, que son parte de OSENAME o del Servicio de Reinserción Social Juvenil.
sin perjuicio de que pueda haber simultaneidad, porque por supuesto muchas veces sucede que son niños que también han sido vulnerados en sus derechos, pero el artículo 16 que yo mencioné tiene que ver, es de la ley del Servicio de Protección Especializada que depende del Ministerio de Desarrollo Social, así que a ello me he referido específicamente. Ahora, en el espíritu de lo que ustedes señalan, podemos conversarlo nosotros, sugerirle a la comisión, quizás el director del servicio pudiera exponer esto con mayor detalle, tanto de la evaluación del artículo 16, como poder contarles, porque hace la distinción, o sea, usted preguntaba recién respecto de los niños egresados del servicio, y allá hay una serie de desafíos que no han sido fáciles, pero que estamos abordando, y sería bueno quizás que el servicio pudiese también como contarle a la comisión lo que se está trabajando en términos de poder tener y de poder apoyar de mejor manera, porque sabemos que ahí existen brechas a los adolescentes, a los jóvenes especialmente cuando egresan y en su tránsito a la vida independiente, donde sin duda ahí hay desafíos que son relevantes. Entonces, para aclarar, me estaba refiriendo únicamente a los niños que son sujetos de atención del Servicio de Protección Especializada de la Niñez y la Adolescencia, y podemos o solicitarle por escrito un informe al servicio sobre esto, o si la comisión lo estimara, bueno, ahí ustedes lo podrán ver si estiman necesario convocar también al director para esto, pero eso podría señalar al respecto. Muchas gracias, y ministra. entiendo que sí. No, Estaba chequeando el proyecto, pero efectivamente era respecto del servicio de protección. Vale. Diputado Donoso, usted tiene una pregunta. No es pregunta, presidente, sino que ya he hecho el punto del Ejecutivo, los parlamentarios, que asumo que todos están de acuerdo en el fondo, lo han planteado así por lo menos. Creo que sería bueno de repente votar en general y poner plazos e indicaciones, y así damos inicio a esta mesa, pero con plazos, porque si no nos vamos a quedar solo en las buenas intenciones, y una vez concluida la mesa con las indicaciones que corresponda, votamos el proyecto con sus indicaciones, cosa que tenga no solo la declaración de intención de este proyecto. Eso, presidente. Diputada Pizarro. Sí, yo no tengo problema en que lo votemos, pero yo creo que en esta comisión a veces nos extendemos mucho en proyectos de ley que no nos permiten avanzar, y tenemos planteada una mesa sobre la niñez que tenemos que darle la importancia que creo que todas y todos acá sentimos que tiene. Yo no tengo problema en votar este proyecto de ley a favor, pero pediría que sea la próxima semana, cuando exista un informe más claro del Ejecutivo, particularmente de la ministra, en relación a si es o no necesario legislar o podemos avanzar de otra manera teniendo el mismo objetivo. No tengo problema, me parece un muy buen proyecto, pero quiero que no estemos un mes con invitados, con todo lo que eso significa, si a lo mejor lo podemos resolver con un compromiso del Ejecutivo, y yo creo que se vaya materializando prontamente. Porque en esto creo que no hay posiciones distintas. Creo que tenemos que ver cómo resolvemos esto para avanzar a otro proyecto de ley. Es mi única reparo, y pido que podamos todos asumir positivamente esta posibilidad. Si la otra semana hay una respuesta que a no todos deja contentos, lo votamos. Pero yo creo que debiésemos intentar. Acá hemos logrado tener acuerdos en función de qué es mejor, sobre todo para quiénes son las personas por las cuales nosotros legislamos. Es una propuesta. Gracias, presidente. Sí, yo en la misma línea, saludo por supuesto a la ministra, en la misma línea de la diputada Pizarro, yo creo que acá estamos todos de acuerdo que el contenido por supuesto que es positivo, pero aquí lo importante es saber si los diferentes aspectos de este proyecto no están actualmente ya contenidos, y más bien sería
apretar o apurar o sincronizar algunas cosas, más que embarcarnos en lo que significa, usted lo sabe muy bien, colegas, por su intermedio presidente, sacar adelante todo el proceso de un proyecto de ley, cuando sí es más efectivo hacer algunas acciones concretas en lo que ya existe para tener el mismo resultado. Porque yo entiendo, supongo, que lo que a todos nos convoca es el resultado de aquello, no el mérito de si un proyecto o es el otro proyecto, ¿no es cierto? Entonces, me pliego a las palabras de la diputada Pizarro, presidente, en el sentido de esperar este informe y ahí con eso tomar esa decisión. Digamos, si vemos que efectivamente este proyecto cubre vacíos de cosas que no están contempladas en ninguna otra regulación, en ninguna otra normativa, bueno, pero si vemos que de alguna manera eso está todo contemplado, que a lo mejor hay que, desde el Ejecutivo, ponerle a lo mejor un poquito más de energía, digamos, a algunos de estos aspectos, o sincronizar mejor algunos de estos aspectos, sobre todo en el intersector, entonces yo esperaría eso para tomar una decisión, porque yo entiendo que tenemos grandes desafíos y concuerdo con mi compañera, la diputada Pizarro, de que los meses o el tiempo que nos puede tomar un proyecto para que después siga toda su tramitación, cuando el mismo objetivo lo podemos conseguir más eficientemente, yo creo que hay que mirar esa posibilidad, presidente. Gracias. Gracias, diputada. A ver, efectivamente yo creo que aquí sí hay un campo de acción, porque efectivamente, como dijo la ministra, la excepción que ella dijo, que ya hoy día hay una preferencia para los niños que están en servicio de protección especializada, y esos no son todos los niños que están, por así decirlo, en el sistema, ¿no? Ayer hay una diferencia y por lo tanto aquí sí se podría hacer algo. Ahora, como queremos todos opinamos todos bien de este proyecto y queremos que salga adelante y que sea útil, como dice aquí la diputada Gasmuri, yo creo que es buena idea esperar el informe, llamar, independiente del resultado de ese informe, votarlo la próxima semana, y podemos hacer otras cosas entre medio. Podemos pedirle un informe a la biblioteca del Congreso, ¿cierto?, sobre la factibilidad técnica de legislar sobre este proyecto, qué espacio hay, qué incluso se puede mejorar, que la biblioteca ahí tenga cierto harto espacio, si incorporamos, por ejemplo, también a personas o mejoramos, ¿cierto?, el sistema de la atención preferente de personas con discapacidad, los niños de los que han sido vulnerados en derechos, los que están, ¿cierto?, que son infractores de ley en determinadas circunstancias, ¿cierto?, mujeres embarazadas, por cierto, y ver, ¿cierto?, qué se puede hacer para que este proyecto sea lo más útil posible. Y, por cierto, también podríamos tener un par de invitados que son los que aquí han salido a colación, como el director del Servicio de Protección Especializada, y también podríamos invitar a la red de egresados y a las voces ex-ENAME, ¿cierto?, también, para que ellos, desde su experiencia, nos digan qué herramientas les serían útiles, ¿ah? No sé si están de acuerdo conmigo ahí para la próxima semana, así bien rápidamente ir cerrando este tema para ir avanzando. Presidente, para precisar el acuerdo, disculpe, sería, invitamos al director de Mejor Niñez, a la red de egresados, y luego de que los escuchemos a ellos, lo votamos en general, sin perjuicio del informe del Ejecutivo y de la BCN, sin perjuicio, no es que se esté condicionado el informe. Claro, pero la idea ojalá es que podamos tener bien un informe, ¿cierto?, del Ejecutivo y ojalá también de la biblioteca. Yo sé que quizá el plazo es un poco acotado, pero a grandes rasgos, sí, algo se puede recibir. Claro. Diputada. Bueno, saludarles a todos, a todas, a nuestra ministra, por cierto. Me gustaría también poder incorporar dentro de las personas que vamos a escuchar, tanto a las personas de MIMBU, Educación, y también del Ministerio de la Mujer. A mí me parece que es importante, atendido el objetivo, la idea matriz del proyecto, pero particularmente la prosa con la cual están redactados el artículo 1 y 2, sin perjuicio que me parece que es una buena idea. Creo que es importante también poder escuchar a todas esas autoridades que en definitiva son las que participan también en lo que aquí estamos proponiendo para que esto sea viable definitivamente y estén todas las autoridades también al corriente de lo que se está proponiendo, porque por ejemplo en el artículo 2, en el inciso 2 se habla de extender la beca de alimentación para la educación superior. A mí me parecería importante, por ejemplo, que ahí las autoridades correspondientes también
estuvieran al tanto, porque me parece que es importante que también lo vayan considerando. Lo mismo que en el inciso final del mismo artículo 2, que se habla justamente del derecho a ser priorizadas en el otorgamiento de los subsidios de vivienda entregados por el Ministerio, así como también de sus servicios dependientes y relacionados. Entonces me parecería importante también, con ese objetivo, presidente, poder incorporar también a esas autoridades dentro de las cuales van a ser invitadas. Muchas gracias. ¿A representantes del Ministerio de Vivienda y Educación o a los ministros? Idealmente los ministros, pero me parecería que también podría ser algún representante para efectos de no entorpecer mayormente la Y usted definió discusión. mujer, vivienda y educación. Eso, sí. Perfecto. Diputada Pizarro. Sí, lo que pasa que yo quiero hacer una pregunta que no me queda claro. Si la exposición y propuesta que nos haga el Ministerio permite resolver la idea del proyecto de ley, igual vamos a votarlo. Entonces, ¿para qué vamos a esperar? Si yo lo que creo que nosotros debiésemos ver, que si hay una propuesta seria con una mesa que nos permita que esto sea factible, después de eso analizaría si lo votamos o no, porque si encontramos un camino más rápido, porque también sabemos que hay cosas que se pueden hacer por decreto. Y yo de verdad lo hago en función de lo que expuso la ministra, de lo que hemos discutido acá. Yo insisto, esperaría la otra semana. Diputadas y diputados, yo no estoy en contra del proyecto, quiero insistir en ello, pero sí me interesa que podamos avanzar. Si es necesario esto, llevarlo a un llevarlo a discusión legislativa, ideal, porque no encontramos otra solución. Pero si hay otra, ¿por qué lo vamos a votar? ¿Por qué no avanzamos en otros proyectos que están en tabla? Para mí eso es fundamental en relación a cuáles... A mí no me gusta la palabra que se habla de la eficiencia legislativa, porque yo creo que cuando se enfoca así, a veces termina siendo una chacra. Pero distinto es que quizás no sea necesario, por lo que expone la ministra. Eso es lo que a mí me parece. Y quiero dejarlo sentado acá, porque yo creo que nosotros tenemos que tener sí esa responsabilidad en relación a que puede encontrarse otra solución. Lo quiero decir con harta responsabilidad como una persona que está siempre en esta comisión. Me interesa avanzar en esa dirección. Sí, diputada Pizarro, yo igual no entiendo, porque yo lo que sugerí precisamente es votarlo la próxima semana, independiente del informe y todo, y usted me dice que lo que quiere es que se vote la próxima semana, ¿o no? Sí, sí. No, yo estoy buscando, perdón, diputado Vargas, disculpe, muy cortito. No, si yo lo único que estoy diciendo es que si la ministra trae una propuesta que nos permita lo mismo que buscamos en el proyecto de ley, resolverlo, porque se puede hacer vía decretos, vía de otras maneras, lo hagamos para que podamos a lo mejor avanzar en otros proyectos de ley. En esta comisión hay varios proyectos de ley muy importantes, no solo referidos a las niñeces, también a los derechos de las madres lactantes, también hay varias que esperan. Y a lo mejor podríamos resolver esto vía esta mesa, que sí creo que hay que darle, ministra, por su intermedio presidente, un tiempo, porque si no las cosas ad eternum no resuelven a la gente sus problemas, pero que nos permita a lo mejor avanzar en otras cosas que sean también necesarias, porque aquí quizás hay una solución. No digo que está, porque la ministra recién va a traer la otra semana la propuesta. Si la propuesta, lo dije al principio, pero a lo mejor no fui clara, no nos satisface, lo votamos. Y por lo que veo, no creo que nadie se opondría. Sí, ahí el punto es que, claro, sí que, bueno, va a depender de la propuesta, como usted bien dice, pero, por ejemplo, una cosa es algo que tiene una resolución administrativa, ¿cierto?, un decreto, y otra cosa es dejarlo garantizado por ley. También ahí es algo que nosotros tenemos que ver hasta dónde llegamos con este punto, ¿no? Pero está bien, sí. Veamos, diputado Barrio. No. Solamente en la misma línea, yo entendía que todos estábamos de acuerdo, no tenía ningún problema en votar en general como lo ha propuesto el diputado, y después ver el tema de las indicaciones. Ahora, me parece coherente la propuesta de la diputada, porque finalmente si es que esto se puede hacer un bypass más rápido desde el punto de vista del Ejecutivo, eso
porque en definitiva, el contenido del proyecto todos estamos de acuerdo. Entonces, en fin, eso lo vemos la próxima sesión y listo nomás. Y un fast track rápido, presidente, eso es lo que digo. Sí, solo preguntarle y consultarle a la ministra si estarían en condiciones como ministerio de la próxima semana entregar la información que nosotros requerimos para poder resolver. Porque no he escuchado a la ministra que diga que sí. Buena pregunta. Sí, por favor. Sí, muchas gracias, presidente. Yo quisiera clarificar, porque yo me referí principalmente en mi intervención a lo que tiene que ver con el artículo 2, porque esas son materias de competencia del ministerio. Entonces, en lo que tiene que ver con el artículo 2 y los niños que son sujetos de atención del Servicio de Protección Especializada de la Niñez y la Adolescencia, y es lo que nosotros hemos señalado, que creemos que ya está abordado por ley en el artículo 16, sí, podemos entregarles un informe más detallado de eso en la línea de lo que señala la diputada Pizarro, que quizás si ya está resuelto legislativamente, no vemos necesariamente una brecha. Ahora, quiero ser responsable que lo que tiene que ver con el artículo primero no es directamente materia de este ministerio. Entonces, ahí yo sí indico algunas vías. La atención preferente me parece que no está regulada y podría avanzarse en una regulación como acabamos de hacer respecto de personas con discapacidad. Y los otros ámbitos se involucran a otros ministerios. Por eso quisiera hacer esa distinción. Muchas gracias, ministra. Claro, nosotros vamos a esperar su propuesta, pero que ya entendemos que es acotada no solamente por el tema de un artículo solamente, sino que es sobre los niños del sistema de protección especializada. Y este artículo pretende incluso ir más allá en los niños que tienen algún tipo de vulneración. Y por lo tanto también vamos a quedar... ¿Cómo? Sí, disculpe, presidente, no quería interrumpirlo. Es que entiendo que el proyecto sí habla de los niños del Servicio de Protección Especializada, no es más amplio que eso. Sí, lo que pasa es que usted en algún momento me hizo la distinción entre los niños que están en el Servicio de Protección Especializada de la Niñez y que están otros que han sido, por ejemplo, en Sename o están son infractores de ley, etcétera. Y por lo tanto, ahí hay una brecha, ¿o no? Eso entiendo yo, entre lo que usted atiende y lo que pretende tocar el proyecto. Según lo que yo entendía, el proyecto está apuntando a los mismos niños, pero si el objetivo del proyecto era más amplio, se puede considerar, pero el proyecto refiere justamente al título tercero de la ley del Servicio de Protección Especializada, por eso yo me refería a esos niños. Perfecto. Bueno, de todas maneras, igual vamos a tener una brecha, por así decirlo, con respecto al artículo primero, que es el de las mujeres. Entonces, la votación, si es hoy o si es la próxima semana, va a quedar en cierne, ¿cierto?, a lo que nos puedan responder desde el... Nosotros, si votamos en general el proyecto, igual después podemos recibir, por ejemplo, todos los invitados que sugirió la diputada Tello, que me parece atingente también, y los podemos escuchar. Sí, secretario, a ver si nos preciso. Estamos en la discusión general, viendo si se aprueba o se rechaza en general el proyecto conforme a sus ideas matrices. Y esta es la instancia en que se reciben las audiencias. Si se aprueba en general, entramos a la discusión, como ustedes bien saben, discusión y votación particular, en que se ve artículo por artículo, y ahí no procede la audiencia sin perjuicio de eso, se pueden recibir a personas como especialistas. En virtud del artículo 223 y 301, tendrían que venir como especialistas en la materia, para que se refieran a puntos específicos. Pero eso lo podríamos recibir en esa calidad, no en cuanto a audiencia. Esa es la idea, quiero precisarlo, porque las audiencias desaparecen una vez que se aprueba en general el proyecto. Pero hay ánimo de
de la comisión de votar el proyecto precisamente para ir avanzando. Diputada Pizarro. Si encontramos respuesta ante los invitados, le pregunto al secretario por su intermedio, presidente, ¿podemos dejar el proyecto en stand-by sin seguirlo discutiendo? Si es que tenemos respuestas que nos satisfagan a todos. O sea, eso va a depender del acuerdo que tome la comisión, de seguir o no con Sí, su sí, sí, tramitación. pero se puede. Mi pregunta es, ¿se puede? Porque no he tenido esa experiencia Sí, hasta se ahora. puede. O sea, Ya. muchas veces el proyecto, mientras no tenga urgencia el proyecto, Ya. se deja ahí nomás y no se pone en tabla, es tan fácil como eso. Insisto que el proyecto es más amplio que lo que nos pueda responder la ministra de Desarrollo Social. Sí. Votémoslo la próxima semana, ¿no? Yo solo voy a decir. Entonces el acuerdo, presidente, para que haya claridad. Una vez que escuchemos a los invitados, sea quienes confirmen, una vez de escucharlo, lo votamos en general. Ese es el acuerdo. Independientemente del informe del Ejecutivo que debería llegar la próxima semana y de la biblioteca también. Exacto. Y lo que podemos hacer también es dejar invitado a un representante de esos ministerios para que den una breve, ¿cómo se llama? ¿Permanente? ¿Invitado permanente? No, para la próxima semana invitar a un representante del Ministerio de la Mujer, un representante. Por si no pudiera venir la ministra. Para tener la opinión al momento de votar al final de la sesión. ¿Ah? O sea, les damos 15 minutos a cada ministerio y así podemos resolver todas las dudas que tengan respecto al proyecto. Ya. Precisemos los invitados, la ministra de la Mujer o su subsecretario. Su representante, el ministro de Vivienda, el ministro de Educación, dijeron red de egresados. La voces ex-Sename. Voces del Sename. Ex-Sename y el director del Servicio de Protección. Ya, y con eso. Con eso. Eso es todo. Pueden venir todos, pueden venir los que sí, confirman. y el que llega. Sí, un representante. No, obvio, sí, uno de cada uno. Sí, porque la idea es que puedan dar una opinión. Y que lo podamos así que votar si en general. Si es que no viene por una situación, y digamos, plazo, esto no se, yo les aclaro que si cumplido el tiempo no se despacha o no se vota en general y no hay prórroga para la unanimidad, la votación general se posterga para la sesión subsiguiente. Ya no, son conflictivas, ya, perfecto. Sí. Pero efectivamente, ahí invitando el que, y con la flexibilidad, digamos, que hemos dicho, que si ven algún representante que nos pueda dar respuesta para tener celeridad en esto, no solamente esperar a que venga un ministro, ¿cierto?, a explicar el asunto, nosotros lo podemos votar al fin de la sesión de la próxima. Ese es el acuerdo, ya, perfecto. Tome el acuerdo, presidente, por favor. Acordado. Ya. Y no habiendo más temas en tabla, no sé si alguien tiene más preguntas. Sí. ¿No? Bueno, ministra, muchas gracias por su tiempo, por acompañarnos durante toda esta sesión y ahí estaremos viéndonos la próxima semana. Esperamos el informe, efectivamente. Ahora sí, no habiendo más temas en tabla, se levanta la sesión de hoy.